Bienvenidos a la tercera entrega del curso. Hasta este momento, nuestro código ha sido una línea recta. Python ejecutaba la instrucción 1, luego la 2, y así sucesivamente hasta el final. Pero programar de verdad no es seguir una receta lineal, es enseñarle a la máquina a tomar decisiones según lo que ocurra en el entorno. Para lograr esto, hoy vamos a conocer a la pieza maestra del control de flujo, la sentencia if. El funcionamiento es sencillo de entender pero extremadamente potente. Le planteamos una condición a Python y, solo si esa condición es verdadera, se ejecutará el bloque de código que tiene debajo. Si la condición es falsa, Python simplemente ignora esas líneas y sigue con su camino. Pero fíjate bien en la pantalla porque aquí es donde muchos principiantes se pierden. Al final de nuestra línea del if ponemos 2 puntos. En cuanto pulsamos Enter en Jupyter, el cursor no vuelve al inicio de la línea, sino que se desplaza automáticamente 4 espacios a la derecha. Eso que ves ahí es la indentación. En otros lenguajes de programación se usan llaves o paréntesis complicados para agrupar el código. En Python somos más elegantes, usamos el espacio en blanco. Esos 4 espacios le están diciendo a Python, oye, todo lo que esté aquí dentro pertenece a la decisión que acabamos de tomar. Si quitas esos espacios, el programa dejará de funcionar o, peor aún, se ejecutará cuando no debe. La indentación no es estética, es la estructura física de tu lógica. Vamos a ver un ejemplo básico en pantalla para que veas cómo este simple espacio cambia por completo el comportamiento de nuestro script. Empezamos con la pieza clave, el if. Es la instrucción que permite a Python saltarse líneas de código si no se cumple una condición. Pero fíjate bien en la pantalla, al poner los 2 puntos, Jupyter nos mete automáticamente un espacio. Esa es la indentación. En Python, el orden visual es el orden lógico. Si no hay espacio, Python no sabe qué instrucciones dependen de tu decisión. Ya hemos visto cómo el if nos permite abrir una puerta, pero en la vida real y en la programación casi nunca tenemos una sola opción. ¿Qué pasa si la condición no se cumple? No podemos dejar al programa en el aire. Para eso existe el else, que podríamos traducir como un si no. El else es nuestro plan de emergencia. No lleva ninguna condición propia porque su trabajo es capturar absolutamente todo lo que el if ha rechazado. Si la puerta principal está cerrada, el else siempre estará abierto. Pero, ¿qué ocurre cuando el mundo no es blanco o negro? ¿Qué pasa si tenemos 3, 4 o 5 posibilidades distintas? Aquí es donde muchos lenguajes se complican, pero Python nos ofrece una solución elegante llamada el if. Es una abreviatura de else if y nos permite construir una verdadera escalera de decisiones. Lo maravilloso del elif es su eficiencia. Python irá preguntando peldaño a peldaño, ¿se cumple la primera? No. ¿Se cumple la segunda? No. En el momento en que encuentra una que es verdadera, ejecuta ese código y se sale de la estructura, ignorando todo lo que viene después. Esto ahorra procesador y hace que nuestro código sea mucho más limpio que llenar la pantalla con varios if sueltos. Fíjate en el ejemplo que vamos a escribir. Vamos a clasificar una puntuación. Verás cómo el orden en el que colocamos las condiciones es vital, porque Python es ordenado y siempre se quedará con la primera opción que sea cierta. Vamos a verlo en celdas separadas para que aprecies cómo fluye la lógica. Ahora que ya sabemos cómo abrir caminos con el if y el else, es momento de darle verdadera potencia a nuestras decisiones. En el vídeo anterior hablamos de los operadores lógicos, AND, OR y NOT.
Pues bien, aquí es donde cobran todo su sentido. Rara vez una decisión en la vida real depende de un solo factor, y en la programación ocurre lo mismo. Imagina que estás programando el acceso a una aplicación. No basta con que el usuario tenga la contraseña correcta. Quizás también necesitas verificar si su cuenta está activa o si tiene permisos de administrador. Gracias al operador AND, podemos evaluar varias condiciones en una sola línea. Python solo nos dejará pasar si absolutamente todas son verdaderas. Si una sola falla, el castillo de naipes se cae. Por otro lado, tenemos el operador OR. Este es mucho más flexible, nos permite ejecutar un código si se cumple al menos una de las opciones. Es ideal para situaciones donde ofrecemos varios métodos de entrada o diferentes criterios de validación. Hoy vamos a ver en nuestro Júpiter cómo combinar estas herramientas. Vamos a crear un sistema de acceso que verifique la edad y si el usuario tiene una invitación válida. Verás que al usar estos operadores, nuestro código se vuelve mucho más humano y legible, casi como si estuviéramos escribiendo una frase en inglés. Presta atención a cómo los paréntesis pueden ayudarnos a agrupar estas ideas para que Python no se confunda cuando las cosas se pongan interesantes. Llegamos a uno de esos rincones de Python que separan a los que están aprendiendo de los que ya saben de qué va esto. Vamos a hablar de la naturaleza de la verdad en Python, o como lo conocemos técnicamente, truthi y falsi. ¿Alguna vez te has preguntado si puedes pasarle a un if algo que no sea un true o un false de manual? La respuesta es un rotundo sí. En Python, casi cualquier objeto tiene un valor booleano intrínseco. No hace falta que compares si un número es igual a cero o si un texto está vacío. Python es lo suficientemente inteligente, o quizás un poco vago para evaluarlo por ti. Mira la pantalla. Si le pasas el número cero, una lista que no tiene nada o un string completamente vacío, Python los interpreta inmediatamente como falsos. Son valores apagados, pero en cuanto ese número es un uno, o ese texto tiene aunque sea un solo espacio en blanco, Python lo considera verdadero. Esto es lo que llamamos código elegante.
En lugar de escribir líneas y líneas preguntando si una variable tiene contenido, simplemente le decimos, si variable. Si tiene algo, pasamos, si está vacía, nos vamos al plan B. Es una forma de programar mucho más limpia, más rápida y sinceramente mucho más profesional. Dominar el truti y el falsi es como aprender un atajo secreto en tu ciudad favorita. Te permite leer el código de otros expertos y entender por qué sus programas son tan cortos y directos. Vamos a experimentar en Jupyter con diferentes tipos de datos para que veas qué es lo que Python considera verdad y qué considera mentira. Con todo lo que hemos visto hoy, tu código ha pasado de ser una simple calculadora a tener capacidad de decisión. Hemos cubierto desde el if más básico hasta esos trucos de magia que nos regala el truti y el falsi. Pero antes de terminar, quiero darte un consejo de profesional: la potencia sin control no sirve de nada. A medida que tus programas crezcan, sentirás la tentación de meter un if dentro de otro y otro dentro de ese. Es lo que llamamos anidación. Aunque Python lo permite, intenta mantener tu lógica lo más plana posible. Si tu código se desplaza demasiado a la derecha de la pantalla, es una señal de que necesitas simplificar. Un buen programador no es el que escribe el código más complejo, sino el que escribe el código que cualquiera puede entender a la primera. Si este vídeo te ha ayudado a ver los condicionales con otros ojos, ahora es el momento de suscribirte al canal. Estamos creando una ruta completa para que domines Python paso a paso, sin relleno y yendo directo al grano. Dale un buen me gusta al vídeo si has aprendido algo nuevo hoy. Parece un gesto pequeño, pero a mí me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para vosotros. En la próxima entrega vamos a ver el typecasting. Aprenderemos a transformar los datos para que nuestros condicionales nunca fallen cuando el usuario introduzca información. No te lo pierdas, porque es la pieza del puzzle que nos falta para empezar a crear aplicaciones reales. Gracias por estar ahí, practica lo que hemos visto en tu propio Jupyter y nos vemos en el siguiente.